un grupo de campesinos decidió cultivar marihuana a la vera del camino, a la vista de todos, porque quieren visibilizar a lo que está pasando y que contaba también la perspectiva de la criminalización, del por qué hay mucha gente que no quiere que se legalice el cultivo o se despenalice el cultivo de la marihuana en Paraguay. Rubén, ¿hablaste con un médico? Así es, conversamos con el doctor Iván Catebeque, quien es también un reconocido médico que trabaja mucho con el cannabis medicinal, y también tuvimos su perspectiva sobre el uso del cannabis medicinal. Él atiende a pacientes con diversas dolencias y utiliza el cannabis como herramienta medicinal, en este caso el aceite de cannabis. Vamos a la perspectiva médica del uso de la marihuana. Bueno, doctor, básicamente lo que nos trae acá es conocer un poco más sobre los usos del cannabis en forma general y cómo también el cannabis está ayudando a la gente desde tu experiencia profesional. Y es una medicina antiquísima, es la primera medicina registrada en la humanidad y el primer acto médico registrado en la humanidad. ¿Por qué esta planta tiene tanto impacto en nuestro cuerpo? Porque nuestro cuerpo tiene una base también idéntica de la planta a nivel interno, muy interno, más allá de los genes, más allá del ADN. El sistema, que se llama sistema endocanábico, es un sistema que gobierna todo el cuerpo. ¿Qué significa eso? Que 100% homólogos somos a la planta. No significa eso que vas a tener, por eso siempre vas a pasarla bien con la cannabis. No, significa que es tan homólogo que a veces la cannabis quiere competir con otros moduladores, por ejemplo, con los químicos. Y al competir por el receptor, adentro tenemos receptores, es que puede traer también algunos problemitas en el momento, algunos desajustes. Eso es clásico en los pacientes que están en un tratamiento con químicos y quieren pasar de la noche a la mañana a un tratamiento fitoterapéutico. Hay un choque, no se debe hacer así, debe hacerse en forma gradual, porque hay pacientes que están con mucha carga de químicos, con sus receptores bloqueados por los químicos, y están deseando tener alivianar su enfermedad, su problema en forma inmediata. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, tomé 3 gotitas, tomé una gotita, 2, no me hace. Ponele 10. Y agarran y hacen el famoso, vamos a ver qué me pasa. Al tener mucha cannabis de entrada en un cuerpo que nunca recibió, lo más probable es que tenga disgustos, porque la cannabis va a entrar en un cuerpo que nunca estuvo, que no tiene ningún modulador canábico externo, ¿verdad? La planta es externa. Y eso puede traerle así mareos, estados de confusiones y cosas así. Clásico de las personas que abusan en los primeros tiempos, sobre todo, de las dosis nomás. Y al hablar de las dosis, también las dosis son diferentes aquí y en otras partes porque hacen de diferentes plantas y de diferentes formas de plantas también o de diferentes procesamientos. Así que este tema de la medicación canábica corre con cada profesional que se especializa en algo, en un producto hecho de cannabis, y sobre ese va trabajando. ¿En qué casos se recomienda utilizar el aceite de cannabis o el cannabis en general? Y básicamente en 200 enfermedades aproximadamente que son de origen, la mayoría, ¿verdad? Todas de origen inmunológico. Las famosas enfermedades autoinmunes. También se utiliza como un antiinflamatorio natural en diversas, o antiespasmódico, pero actualmente lo que más se difunde son las enfermedades de origen autoinmune, como la epilepsia, ¿verdad? Es una enfermedad que nació con la humanidad, vino ya con nuestra evolución. El uso de la planta tiene más de 10.000 años en la humanidad registrado. Pero, ¿qué pasa actualmente? No podemos ver bien cómo se maneja un paciente si es que no es puramente canábico. Porque al tener las dos mezclas,
al usar la medicina canábica y la medicina química, trae un compendio al paciente que es muy dispar y son dispares y los resultados. Entonces, tenemos, por ejemplo, las literaturas que nos dicen, y tenemos acá las tablas donde, ¿por qué no mezclar? ¿Verdad? Y están los estudios. Pero eso no llega, por ejemplo, no llega al público en general, ¿verdad? Por las redes sociales, no te dice que no puedes usar con la fenitoína, con carbamazepina, con Valium, con ansiolíticos. La famosa interacción con otros medicamentos. Claro, ahí están los malestares que puedes pasar o, en todo caso, también efectos, super efectos o que son pasajeros otra vez, ¿verdad? Nada es mortal, pero tienen también los efectos que son contraproducentes a la medicación de cannabis, o sea que esa mezcla hace que tu medicación de cannabis baje su nivel, su tenor, su potencia. Entonces la gente queda en una especie de empate técnico. También a nivel de enfermedades, ¿verdad? Nunca en una literatura está diciendo que cura, mejora, ¿verdad? Y los porcentajes tienen que ver otra vez con el tratamiento que esté llevando, con la cannabis que esté usando, la potencia de cannabis que se esté utilizando, ¿verdad? Y ahí lo que tenemos mucha disparidad con todo a nivel mundial. Ves un programa de España y hablan médicos que están usando cannabis con los pacientes. Primero no te dicen, en ese programa no te está diciendo qué cannabis está usando, qué tipo de extracción hizo, qué porcentaje de THC tiene su cannabis, nada de eso. Ahí es donde cae esta medicina en un pocito. Para el público en general cae en un pozo porque no tenés una medicación estandarizada. Paraguay es el cuarto productor de marihuana, el mayor en el mundo, y cultiva ahora actualmente 20.000 hectáreas de producción de marihuana. Esto si lo trasladamos a números, Juanqui, ¿cuánto representaría económicamente? Pues vamos a hacer números. Agarre su calculadora, señor, porque son números muy grandes. 20.000 hectáreas cultivadas en Paraguay en un promedio. Si sos bueno, en realidad no hace falta ser muy bueno. Por el rendimiento te da 1 tonelada por hectárea. Es decir, tenemos una producción, Ricky y Rubén, de 20.000 toneladas de marihuana en Paraguay. Traslademos esto al mercado económico. El mayor mercado, destino de la marihuana paraguaya hoy es Brasil, de acuerdo a datos oficiales. Cada kilo de marihuana se venden, ¿saben a cuánto? A 2.000 reales por kilo de marihuana en el mercado de San Paulo. Vayamos entonces otra vez. 20.000 toneladas son 20 millones de kilos. Por 2.000 reales se nos pierden las cifras. ¿Por qué la criminalización es un buen negocio? Porque una cuarta parte de esta plata que ingresa, que podría ser incluso el mayor ingreso por exportación de Paraguay, va a parar en coimas. Y si hay alguien, Ricky, que sabe mucho de esto, es Juanqui Cabezudo, que es activista, es el promotor de Granja Madre. Granja Madre, casa central, podríamos decir de alguna forma, porque recién hablábamos con Eulalio López, que tiene casa madre en San Pedro. Y Juanqui Cabezudo hacía hasta facturas, Ricky. Y no solo eso, sino que aparte de las facturas que realizaba, él se autodenunció en un momento. Se fue a denunciar que él estaba cultivando, estaba produciendo marihuana y no pasó nada. No, hasta que hace un par de meses la Senat, en un aparatoso, recordará Rubén, en un aparatoso procedimiento, fueron hasta la Granja Madre, ahí en Areguá, acá a la vista todos, atropellaron. Pero Juanqui quiere contar la historia y quiere contar por qué él está trabajando por la despenalización del cultivo de la marihuana. Juanqui, ¿cómo empezó el tema un poco esto de la militancia para hablar del tema del cannabis en Paraguay? Bueno, en mi caso particular, yo en el 2016 formaba parte de una empresa, la empresa líder a nivel mundial de chía, una empresa paraguaya. Y en ferias internacionales me tocó conocer el cáñamo, que es la materia prima
resultante del cannabis, digamos, para uso industrial. Y importamos 1 tonelada de semillas de Alemania en aquel entonces y la Fiscalía Antidrogas prácticamente nos imputó, nos retuvo las semillas por más de 3 años. Ahí conocí yo la discriminación, digamos, que había sobre la planta porque no era consumidor en esa época. Y empecé a trabajar al respecto de, primero informarme, ver un poco lo que estaba pasando en el mundo, conocer también la realidad acá en Paraguay. Y me encontré con una barrera infranqueable de prejuicios e intereses oscuros, ¿verdad? Después conocí al colectivo de Mama Cultiva, a la agrupación Mama Cultiva, empecé a trabajar con ellas bastante tiempo. Y bueno, conseguimos una ley única en el mundo, que es la 6007, que es nuestra bandera de lucha desde siempre, que le exige al Estado regalar aceite a todo paraguayo que lo necesite. A partir de no solo la ley, sino de la concesión a un monopolio de laboratorios de ese derecho, convirtieron el derecho de enfermos en un derecho para laboratorios, un derecho de salud para un derecho económico. Entonces ahí empezó una militancia un poco más agresiva, digamos, ya denunciando concretamente los negociados del gobierno a partir de la Senat, en la era Yucio, con la concesión a 12 laboratorios privados de un negocio que por derecho propio le corresponde a los campesinos en este país donde hay más de 20.000 hectáreas y otras tantas familias que se dedican a esto, ¿verdad? Entonces es como que se juntaron los factores y encontré un equipo de gente muy interesante en San Pedro y a partir de ahí empezamos el cultivo que ustedes conocieron. ¿Qué es lo que se podría conseguir si es que hablamos abiertamente de la legalización, por lo menos para la producción medicinal o incluso para la recreativa en Paraguay? Yo creo que lo primero que hay que hablar, legalización es una palabra muy amplia. Podemos legalizar y mantener criminalizado. Creo que la base de cualquier proceso de regulación es la descriminalización, porque o si no, sostenemos de nuevo un régimen de corrupción a partir de criminalizar cualquier uso de la planta, cualquier tipo de producción o cualquier tipo de consumo. Siempre vamos a tenerle ahí a la Senat, que sabemos es un órgano corrupto, es el órgano que permitió que existan las 20.000 hectáreas actualmente y ya hoy en día esto trascendió de la marihuana a un problema mucho más grave que es la cocaína, que todos sabemos. Y a partir de la descriminalización no solo vamos a sacar a este actor contaminado, digamos, y contaminante del proceso económico que podría significar. Y no solo primero tendríamos medicina para todos, que realmente va a ser un salto cuantitativo en la calidad de vida de miles de familias que necesitan de aceite ya. No solo de salud, sino incluso económico, porque hay una dependencia muy grande de fármacos, ¿verdad? Y segundo, definitivamente tenemos todo para ser una potencia a nivel mundial. Ya lo somos el cuarto productor a nivel mundial de marihuana, el primero en Sudamérica. Y si simplemente transformáramos nuestra percepción respecto a esa planta y respecto a esa actividad y respecto a sus posibilidades de industrialización, sería un nuevo renglón en la economía paraguaya y creo yo en la calidad de vida y por tanto incluso en la cultura de nuestra sociedad. La criminalización es un negocio, Juanqui. Absolutamente, un negocio de mucha gente. La narcopolítica tiene muchas aristas en Paraguay, pero la marihuana es la que está más arraigada porque antes había marihuana en Namambay, ahora tenés marihuana en Caguazú, tenés marihuana en Alto Paraná, tenés marihuana en Itapúa. Imagínate en Itapúa, llegó desde el norte hasta el sur y todos saben el problema que acarrea esto, porque la familia criminalizada es una familia que vive aislada, es como un régimen feudal en el que viven, ¿verdad? Y están sometidas primero a la extorsión económica de las autoridades, porque ese es el primero de los factores que necesitas para sostener este régimen. Si realmente hubiera un interés en perseguir esta actividad, no solo no habría 20.000 hectáreas, sino que no tendríamos todo este problema social, ¿verdad? Las autoridades son las primeras protagonistas de que esto se haya dado. ¿Se puede hacer una estimación económica cuándo mueve hoy la narcopolítica, Juan? No sé la narcopolítica porque yo de cocaína y otros no sé, pero el cálculo es simple, una hectárea de marihuana da 1 tonelada promedio, mínimo, por año, entre 1 y 2 toneladas anuales, y 1 tonelada se vende entre 200 y 500 millones de guaraníes, o sea, entre 200.000 y 500.000 el kilo más o menos es lo que estamos hablando. Así que si tenés 20.000 hectáreas, a 1 tonelada cada una son 20.000 toneladas, y calcular entre 200.000 y 500 millones de guaraníes cada una. Estamos hablando de mucha plata, creo que el cálculo da unos 1.200 o pico millones de guaraníes
los cálculos oficiales que se hacen. Y a eso tenés que sumarle un montón de otros factores que no son directamente solo el cultivo, ¿verdad? Sino también las coimas y la economía informal que se mueve en estas zonas. Así tuvimos el relato de Juanqui Cabezudo, quien tiene también una granja madre, en este caso, en la ciudad de Areguá. Y ahora vamos a ir con la segunda parte de la entrevista que le realizamos al doctor Iván Catebeque sobre el uso del aceite de cannabis, el uso medicinal del aceite de cannabis y su experiencia al respecto. ¿Cómo actúa el CBD en el cuerpo? El CBD, cuando está de más, se guarda en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo guarda nuestras células lipídicas, también guarda cannabis. Entonces, cuando necesita, el cuerpo va sacando de ahí, de esa reserva. Absorbe cannabis según lo que necesita. Y cuando ya hay demasiado, cierra sus receptores y la cannabis circula por la sangre. Así se autorregula la cannabis exógena, que es de la planta. Nosotros tenemos nuestra propia cannabis endógena, nuestra propia productora de cannabis, así como la planta, nosotros también tenemos. Ahora, ese sistema endocanábico que tenemos nosotros adentro, cuando falla, el supli, el repuesto más exacto para nuestro sistema endocanábico o inmunológico, ahora mismo, entre muchas plantas, es la cannabis. Tiene exactamente iguales o casi prácticamente iguales que ingresa a nuestro cuerpo y suple lo que nuestro cuerpo no puede realizar, que es, por ejemplo, un neurocontrolador. ¿Qué pasa? La cannabis ingresa y es similar y hace el trabajo que nos estaba haciendo, entonces el paciente empieza a mejorar. Entonces también no tenemos una regulación en cuanto mundial, en cuanto a cómo procesar la cannabis. Si tu cannabis está húmeda, fenomenal. Si está seca, tu CBD se pierde. Si usas filtros equivocados, tu CBD se va a la basura. Si usas filtros correctos que se venden a nivel de internet, que son filtros por micra, uno puede separar el THC si no necesita y separar el CBD y usar por separados. Puedes tener una planta sativa y tenés tu procesamiento, tus filtros y vas a separar tu THC, no hay ningún problema. El problema va en el producto primario, la planta. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque si es corta y pasa un día, ya se seca, ya está muriendo el CBD. Cuando te llega a tu casa y procesas, ya tu CBD va a salir mucho menos en tu extracción final. La gente va y compra cannabis seca, que es para fumado. Recordemos que el fumado ya no existe como medida medicamentosa en ninguna literatura. ¿Por qué? Por el papel. El papel. El papel es tóxico y también adictivo. Al fumar, la resina de la cannabis, que es muy pesada, se evapora absolutamente con el papel quemado y va al pulmón y esa persona está tosiendo cada rato tratando el pulmón de sacar la resina. El fumado es impreciso, entonces quema imprecisamente o desprende o se descarboxila imprecisamente la cannabis. Entonces puede traer mareo, es un conjunto de incógnitas. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque están recibiendo fuego indiscreto o demasiado, depende de qué encendedor use, depende de qué papel está usando. Pero la cannabis per se, por más cantidad que una persona ingiera, morir a causa de la cannabis directamente no, indirectamente, ¿verdad? Sí. Si tomas cannabis de más, vas a tener una tormenta canábica que lo más probable termine es durmiendo al final. Y ahí viene el problema. Si estás manejando, puedes chocar, puedes quedarte dormido. Como el alcohol, es lo mismo. El alcohol primero te euforiza y luego deprime. Volviendo a tus pacientes, ¿en qué porcentaje ellos encuentran como no digo cura, pero encuentran un alivio a sus dolencias?
Y mira, el porcentaje más bajo de mejoría que da la cannabis es al paciente con Parkinson, que es un 30% sugestivo. Como le digo, depende también de las mezclas que haga. Con los químicos se anulan, tienden a anularse. Son dos medicinas diferentes. Una viene de bajo tierra, que es de petróleo, y la otra viene de la superficie, ¿verdad? Y hasta donde yo sé, nosotros venimos de la superficie de la tierra, no de allá abajo, de la superficie. Entonces la línea orgánica, ¿a dónde queda? Está más emparentada a la fitoterápica, por supuesto, si nosotros prácticamente también fuimos planta. Por eso que tenemos la similitud con la cannabis, que es planta maestra. ¿Por qué se le dice planta maestra? Bien dicho, porque es científicamente comprobado que tiene, digamos, miles de plantas, codificación de miles de plantas adentro. Y la cannabis, por ser planta maestra y tener tanta cantidad de plantas adentro, es que puede hacer tantas labores al mismo tiempo. Ahora hay creo que 500, se descubrieron hasta ahora 500 componentes. Componentes son estos, ¿viste? El THC, CBD, CBC. 500 aproximadamente están descubiertos ahora. Cuando yo empecé a estudiar había 100 nomás. Ahora ya estamos, prácticamente cada año sube 50 van. Y esta es la constelación de componentes. No sabemos cuántos miles y miles de componentes diferentes pueda tener. A diferencia de otras plantas que tienen un solo componente activo. Uno. Él tiene miles. Bueno, esta es la parte médica, la versión de un médico en relación a lo que es el cultivo, la producción y los efectos del cannabis medicinal. Tenemos mucho más todavía que compartir acá en Caracú en relación a testimonios, en relación a lo que es el debate que se abre hoy y que no es nuevo en realidad, sobre lo que termina beneficiando o a quienes termina beneficiando el uso y la producción del cannabis, no solamente medicinal.